tardes a todos. Continuamos con los webinars, buscando temas que sean sobre todo prácticos, ¿no? Hoy Carlos y Mónica habían pensado dentro de las aplicaciones o la búsqueda de tratamientos a nivel del manejo de algún tipo de específico, como cuando hicimos el webinar asociado sobre todo al líquen escleroso, buscar un poco en un campo donde estamos viendo que hay cosas que son muy interesantes y que han estado ocurriendo pues, a lo largo de este tiempo, en principio de forma accidental, y que ya de por sí han iniciado algunos profesionales estudios sobre la posibilidad de la regeneración de esos tejidos y la mejora de la inmunidad de ese área, con lo cual se ha contenido algún tipo de problema que también tiene un concepto un poquito más complicado a nivel de la calidad de vida de los pacientes. Bueno, entonces he dividido la introducción de la presentación en dos partes que yo creo que son importantes. El otro día estaba dando una clase de un máster y la gente me preguntaba, y decía, pero bueno, vale, bien, sabemos que se activa el colágeno y tal de los tejidos, pero ¿por qué? ¿Dónde está la clave? Bueno, pues voy a hacer una introducción de 5 minutitos para que hablemos un poco de cómo se desencadena todo este fenómeno de activación del fibroblasto y después ya haremos la pequeña introducción para que luego tenga Katy unos 40-45 minutos para explicar muy bien todo lo que ella nos puede ayudar en cuanto por su gran experiencia, en cuanto al manejo desde el equilibrio nutricional de los pacientes que tienen trastornos de vulvovaginitis, sobre todo, en este caso, asociado al problema infeccioso, como son aquellas vulvovaginitis infecciosas de repetición, ¿no? Y entre ellos, quizás siendo más específicos, en aquellas que están relacionadas con la Candida albicans. Bueno, pues entonces este webinar va a ser un webinar muy específico, vamos a hablar de parámetros mucho menos que nosotros, pero sí vamos a centrarnos un poco en la importancia que tiene el equilibrio nutricional a la hora de acceder a la respuesta de todo ello. Sabíamos hasta ahora que la producción de colágeno estaba mediada fundamentalmente por el estímulo que teníamos a nivel del fibroblasto, ¿no? Hemos dicho siempre que el fibroblasto es nuestro amigo, es el elemento que va a producir una serie de sustancias, entre ellas colágeno, sobre todo colágeno, pero también otras sustancias más. Y sabíamos que su estímulo se producía, como hemos dicho, en ese gap entre los 40 y los 60 grados, más específicamente a partir de los 42 grados y medio. Pero ¿cuál es el verdadero mediador? ¿Quién es el que desencadena realmente todo esto? Bueno, pues quiero explicaros un poquito para que tengáis, ahora que estamos en esa fase de absorción de formación, para que lo tengamos todo muy claro, ¿no? Si bien es cierto, la cantidad y la calidad del colágeno es apropiada, por eso es importante la nutrición, y de eso va a hablar Katy hoy. Una de las cosas que están relacionadas más importantes a nivel básico es en unos mediadores bioquímicos que son los que hacen que nuestro fibroblasto como célula se active, empiece a esa fase de activación, de producción de sustancias, y este es el verdadero mediador. Esto se descubrió en los años 60 de una forma muy interesante, no precisamente solo con el láser, sino con otros elementos que podían provocar alguna situación de estrés oxidativo. Entonces se vio que existían estas proteínas que estaban comportándose en este caso como elementos de mediación a nivel del fibroblasto. Eran producidas a nivel del ARN, eran expresadas desde su marcaje genético y se veía que además era algo que estaba conservado en la historia evolutiva de todos los seres vivos. Aparecía como un elemento muy similar, no solamente en la especie humana, sino también en bacterias, levaduras, plantas, en otro tipo de animales. Entonces, en el 62, el doctor Ritosa vio cómo en el estudio del melanogaster, de la mosca de la drosófila, se vio cómo había cromosomas que sometidas a una temperatura expresaban en un momento determinado un patrón de engrosamiento en diferentes lugares del ADN, y además estos engrosamientos coincidían con un incremento de proteínas. Estas proteínas en su traducción a nivel del RNA fueron posteriormente identificadas por el doctor Tissier y se veía que eran, y él les llamó, las denominó como proteínas de choque térmico, que aquellas que tenían un distinto peso molecular tenían diferentes pesos moleculares, pero más o menos casi todas ellas estaban en torno a los 70.000 daltons, o sea, 70 kilodaltons. Una de ellas, la más conocida,
pues gracias a que tenía eso, pues le llamó 70.000, 70, HSP70, y la vais a ver muy relacionada si hacéis un estudio, un análisis sobre todo de cómo funciona la activación de todo ello. Entonces, estas proteínas se sintetizaban sobre todo en respuesta al estrés, y el calor era considerado en este caso como un elemento de estrés. Cuando se hizo el estudio un poco más específico con termoterapia, se vio que un incremento aproximadamente de unos 5 grados de la temperatura normal de la célula, de todas las células, podían desencadenar una rápida síntesis de esas proteínas de choque térmico. 5 grados, ¿vale? O sea, solo 5 grados en variación podíamos conseguir que existiesen estos cambios a nivel de ADN y empezaran a sintetizarse en una cantidad importante esas proteínas de choque térmico que iban a ser las responsables del incremento de la producción de nuestro fibroblasto, en este caso a esos niveles de la expresión de otro tipo de sustancias, ¿no? Entonces, si nos preguntan cuál es la llave, cómo sé que el láser está actuando, pues básicamente es eso, un incremento más o menos de 5 grados va a hacer que mi fibroblasto empiece a producir. O sea que ya sabemos que no solamente es el calor de forma genérica, sino a nivel micromolecular es ese cambio a nivel proteico dentro del ADN el que nos va a sintetizar más proteínas, va a expresarse como una síntesis mayor de proteínas. No es el único mecanismo implicado en la producción de las proteínas de choque térmico. Se ha visto también que variaciones importantes a la inversa de disminución de temperatura los pueden provocar. Los cambios también en la presión osmótica, algunas sustancias tóxicas, el incremento de la presión atmosférica, pHs extremos. Fijaos qué interesante, pHs extremos, mucho ácido, mucho base, provocan ese fenómeno también. Algunos metales pesados, sobre todo como el mercurio, trauma, isquemia, radiaciones ionizantes, también pueden modificar el incremento, en este caso, de la producción de las proteínas de choque térmico. Pero se vio que dentro de ese magma de elementos que eran mediadores de esa producción, había unos que eran mucho más específicos y se llamaban chaperonas moleculares. Estas chaperonas moleculares son un tipo de proteínas de choque térmico muy específicas que no solamente van a ayudar a la expresión de la producción de nuevas proteínas, sino sobre todo a las proteínas funcionales y a las estructuras primarias de esas proteínas. Es decir, le va a ayudar no solamente a que se exprese, sino que a su vez se promueva ese fenómeno de conformidad o de conformación espacial de las proteínas. Por tanto, nos ayudará a su plegación, a su ensamblaje y también a modificar el transporte celular de un sitio a otro. Entonces, estas son realmente las importantes dentro de los grandes grupos de proteínas de choque térmico, lo que se conoce como las chaperonas, ¿no? Y además, estas van a implicar, como hemos dicho, los cambios de la conformación tridimensional de la estructura de esas proteínas. Y al final, coordinadamente, pueden también alterarse a sí mismas. Por tanto, serán las responsables estas de la estimulación de los diferentes tipos de colágeno que vamos a encontrar, ¿no? Esto se vio que no solamente el tipo 1 y tipo 3, realmente se van a activar todas las posibilidades que podemos encontrar. Por eso vemos también mucha respuesta a distancia cuando vemos este tipo de situaciones. Y además se vio, como hemos dicho antes, que estas fibras, esta producción de estas chaperonas podían provocar ese elemento de engranaje tridimensional, como veis ahí en la constitución de la fibra de colágeno, y además que se habían identificado básicamente 4. Fijaos aquí ya nos dice que aunque la más abundante es la HSP70, quizás la adhesion protein más importante sea la 47 y también las 72, que son las que están implicadas más en la reestructuración a nivel epitelial. Es decir, la que me reestructura, me madura el colágeno, mi mediador son estas dos, sobre todo la 47 y la 72, luego la 70 también. Fijaos qué interesante porque todo esto es a nivel ultramolecular, pero esto nos va a explicar el por qué realmente producen colágeno. Además, todos estos beneficios vamos a encontrarlos pues, en diferentes elementos, ¿no? Bueno, pues como os he dicho, le quería introducir esto un poquito para que no quede ninguna duda sobre cómo funciona, ¿no? Porque la gente a veces se plantea preguntas sobre cómo funciona realmente la activación del fibroblasto y para que quede claro, en este caso, tanto las chaperonas, que son proteínas de choque térmico, y aquellas que están implicadas, sobre todo la 47,
y las 72 son las responsables de la expresión a nivel epitelial, como resumen, simplemente para que os quedaseis con esa respuesta, ¿no? El día que alguien os pregunte, ¿y por qué sabéis que esto funciona? Pues sabemos que está muy estudiado. Bueno, pues hoy vamos a hablar, a manera de introducción, vamos a hablar un poquito de los efectos beneficiosos que tiene la cerebro sobre la vulvovaginitis de repetición, sobre todo las infecciosas, en este caso, para intentar controlar el fenómeno del vaginismo producido por infecciones de repetición, ¿no? Entonces, que hemos dicho siempre que en el proceso, sobre todo en la instauración de la atrofia vulvovaginal, hay varios eventos, entre ellos relacionados con ese fenómeno y sobre todo por las alteraciones que se producen, ¿no? Y cómo realmente tiene una acción el láser de Erbium, el fotona, cuando trabajamos, sobre todo porque vamos a alterar dos grandes eventos, ¿no? A nivel, en este caso, a nivel microscópico, a nivel micromolecular, sería que gracias a esa regresión, a esa reparación del epitelio y sobre todo a nivel epitelial de los fenómenos de acumulación de glucógeno, va a existir en la parte más externa modificaciones en el pH, es decir, va a haber un proceso de acidificación de ese pH que de por sí le va a brindar a esa cavidad una protección mayor. La acidificación protege mejor porque además permite la supervivencia de otro tipo de elementos saprófitos que van a ayudar a controlar esas colonias infecciosas que además en los procesos más básicos campean más a sus anchas, ¿no? Por tanto, ese sería uno de los efectos. Y el otro, y muy importante, es que el láser, acordado siempre, tiene un fenómeno fotomodulador de la inmunidad. Por tanto, mejorará mucho sobre ese estrés oxidativo. Como os he dicho antes, que las proteínas de choque térmico se producían por estrés oxidativo, pero una vez producidas se produce un estado, digamos, de control. Es decir, después de producirse el elemento alto, vamos a vivir en una etapa de calma sobre el estrés oxidativo. Entonces las células tendrán un comportamiento mucho más digamos, receptivo al fenómeno de fortalecimiento y van a promover también una protección añadida. Entonces, esos dos eventos nos van a ayudar a que nuestro láser nos pueda controlar un poco el fenómeno de sobrepoblación de determinado tipo de patógenos, ¿no? Lamentablemente no hay estudios concluyentes, no está aún demostradas estas teorías, se ha visto por casualidad después de muchos tratamientos de atrofia, muchos tratamientos de incontinencia. Ahí el doctor Gaspar también creo que estaba haciendo con la doctora Lazareta algún estudio multicéntrico muy interesante. Y recordar siempre, hay que hacer siempre un cultivo, habrá que hacer un antibiograma y un antifungograma para ver un poco el patógeno que esté implicado y acercarnos de una forma correcta al tratamiento. También habrá que iniciar siempre por los tratamientos primarios, los que vamos a comentar un poquito antes de hablar de la nutrición, bueno, pues que hay que tomarlos en cuenta como primer escalón, igual que la incontinencia, lo primero es tratarle con la fisioterapia, aquí también primero hay que acudir a los primeros tratamientos, en este caso iniciar con las técnicas ya conocidas, que son aquellas que tienen una fortaleza mucho mayor en cuanto a el estudio de asociación de eficacia, ¿no? Y en todo caso, habrá que iniciar además también, hoy en día eso sí que se ha estudiado mucho, con los prebióticos, en algunos casos con algunos probióticos, tópicos y orales para intentar controlar un poco también ese fenómeno de desproporción en esos niveles. El ácido vaginal, por tanto, será una indicación estrictamente secundaria, será si fallan esos primeros procesos, habrá que mirarlos, ¿no? El tratamiento obviamente debe ser individualizado, no es como siempre, no hay café para todos, hay que fijarnos principalmente en la edad, en el tipo de patógeno, en las características. Y cuando hablamos, por ejemplo, de un patógeno específico, que es el más frecuente en las candidiasis vulvovaginales de repetición, que son las infecciones más conocidas y más estudiadas y más frecuentes en este caso, como he comentado antes, en la Candida albicans habrá que ver que se determina como infección de repetición aquella cuando se producen más de 4 episodios en un año. Más de 4 episodios en un año ya entramos en ese complejo de síndrome donde tenemos que intentar trabajar de una forma, ¿no? Se ha visto que tiene varios componentes, incluso a nivel genético, en algunas personas que tienen más predisposición, por ejemplo, se ve que hay una disminución importante de las lecitinas, que son los ligadores de la manosa. ¿Os acordáis que ese patrón de azúcares que requiere ese área, ese lugar para poder proteger de alguna forma o darle la comida suficiente a esos saprófitos y que puedan controlar estos fenómenos, se vio que en algunos casos, pues mediados
a nivel de genéticamente había más susceptibilidad en aquellas pacientes que tenían ese fenómeno disminuido, ¿no?, de la producción de lecitinas ligadoras de manosa. También se vio que había un incremento de interleuquina 4 como un mediador de inflamación que predispone también a este fenómeno, ¿no? En todo caso, son dos elementos genéticos a tomar en cuenta. Habrá que de todas formas descartar siempre aquellos pacientes que tengan algún tipo de problema de inmunosupresión. A veces no lo conocemos, simplemente no sabemos que se está produciendo y es un buen momento en aquellos pacientes que presentan este fenómeno para hacer un estudio un poquito mayor. Lo hablo desde el punto de vista ya quizás un poco menos específico de algunas especialidades, pero sí más relacionado con la medicina interna, ¿no?, con los médicos incluso de atención primaria, en los cuales hay que ver si un paciente cumple estos fenómenos. Habrá que intentar estudiarlos para buscar si existe algún otro tipo de fenómeno que pueda estar comprometiendo su inmunidad. Sin duda, las primeras medidas son las higiénico-dietéticas y ahí entra muy importante el tema de la dietética. Katy os va a explicar, algo me ha comentado a mí, pero maravillosamente cómo se maneja esto desde la nutrición para evitar que esos elementos que puedan favorecer a la instauración de estos microorganismos se vean un poco más limitados, ¿no? Y el tratamiento médico inicial puede ser hecho pues, con diferentes tipos de agentes antifúngicos o antibacterianos, depende un poco, en este caso, del cultivo que hayamos obtenido. Cómo recurrir a los azores, al ácido bórico, violeta de genciana, la ozonoterapia, aquí pone ozonoterapia, perdonad, ha sido un pequeño rata. Ozonoterapia, qué duda cabe, todo lo que aumente la oxigenación apropiada del territorio puede ayudar a mejorar también el elemento defensivo por ese incremento de los mediadores de la inflamación que pueden favorecer en este caso a la producción de incremento de líneas defensivas, ¿no? Sin duda los probióticos, y últimamente también se está mencionando mucho el tema de las vacunas, que pueden ayudar muchísimo también a estos tratamientos. Cuando todo esto no va, fracasa o tenemos pacientes que están teniendo estos problemas, pues habrá que plantearnos la utilización de otro tipo de tratamientos que, bueno, pues cuando he dicho esto, a veces lo digo pues de una forma un poquito superficial, porque es verdad que todo el mundo nos exige que, sí, que existan fenómenos, digamos, concluyentes, ¿no? Todo el mundo pide papers aquí y cuando los tengamos, pues supongo que podamos ayudar un poco más. Como hemos dicho antes, estos fenómenos también se ven mediados, sobre todo el proceso de incremento de la infección a nivel de la atrofia, se ven incrementados mucho por la reducción del flujo local mediado por esa depresión importante de los estrógenos. Por tanto, eso va a contribuir a esa disminución de las secreciones y el elemento protector que tienen en ellas, ¿no? Y esos cambios en el epitelio de la mucosa también van a favorecer que muchos de esos patógenos puedan introducirse, no solo vivir en la luz de la cavidad vaginal, sino también introducirse a nivel epitelial, aprovechando esos pequeños elementos, digamos, de fisuras dentro del epitelio debido a su adelgazamiento importante. Y también, pues eso, es todo este fenómeno de la disminución de la defensa, también está mediado por ese incremento en el pH, la basificación de ese territorio, porque va a haber una disminución importante de los lactobacilos vaginales protectores como elemento de protección, ¿no? Es así que vamos a ver una disminución importante de las líneas celulares, como hemos dicho, a nivel epitelial, con un incremento de la susceptibilidad de colonización, incluso a nivel de la lámina propia de estos elementos patógenos. Por tanto, nuestro elemento, digamos, de defensivo tendrá que ser justamente lo contrario, buscar la reposición de las defensas, es decir, crear una empalizada estructural mejor y también una mejora importante a nivel defensivo, a nivel de las células de defensa, a nivel de la lámina propia, que es donde vamos a poder contener esos elementos infecciosos. Bueno, pues dicho esto, yo voy a salir y ya voy a dar paso a la doctora Katy de FCCAR, que ya, como bien la conocéis, es nuestra experta en el grupo de temas fundamentalmente relacionados con la nutrición y, bueno, con todo, ella sabe mucho de láser también. Os voy a explicar su punto de vista con respecto a la nutrición. Katy, te doy pie ya. Mónica, Sí, César. Sí, dejamos entrar a Katy ya. Voy a sí, retirar yo mi presentación. cerramos. Correcto. Vale. Vale. A ver, espera que entre yo. Compartir. Sí. Listo, aquí estamos. A ver, compartir. Lo tiene, doctora. ¿Sí? Muy bien.
Sí, ahora lo pone en la pantalla para... Ah, sí. Exactamente, ahora lo Pues tengo. perfecto, perfecto. Gracias. Bueno, ¿me oís bien, verdad? Sí, se le oye Perfecto. perfecto está. Muy bien. Fantástico. Bueno, buenas tardes a todos, compañeros. Qué alegría estar aquí de nuevo con vosotros. Y con estos tiempos de confinamiento, menos mal que no nos aburrimos con tantos cursos, con tantas historias que nos meten. Y estoy muy contenta de estar aquí con todos vosotros porque voy a aportar también mi grano de arena en las formaciones, porque claro, siempre recibimos, todos los ponentes con toda generosidad comparten con nosotros toda su sabiduría, pues también es un honor para mí poder compartir estos conocimientos con todos vosotros. Yo voy a hablar sobre vulvovaginitis, pero como una visión un poco integrativa, aunque yo sé que es un problema un poco latoso cuando viene el paciente, pero bueno, tengo buenos resultados y estoy encantada de poder compartirlo con todos vosotros. Como sabemos, pues como siempre empezamos con la definición, esto es un proceso inflamatorio, puede ser debido a agentes infecciosos o no infecciosos que se localizan en la zona vulvovaginal y puede generar vaginitis, vulvitis y normalmente la causa más común de lo que podemos encontrar en la consulta es por Candida albicans, pero también otros tipos de cándidas lo pueden generar sin duda alguna, incluso algunos otros microorganismos con tricomonas, catenelas vaginales y hay veces que ni siquiera existe ningún tipo de germen y es una reacción inflamatoria en la zona. Perfecto. ¿Dónde se plantea el problema? El problema se plantea cuando realmente aparecen las formas recidivantes de vulvovaginitis por candidiasis vaginal. Y eso se debe principalmente a las características muy exclusivas de este hongo que adhiere con una capacidad muy importante a la mucosa, las mucosas en general, que sea mucosa vaginal, que sea mucosa intestinal, e incluso se puede esconder en forma de micela dentro de la mucosa, incluso ser indetectable, ¿vale? Y allí viene, y aprovechando en un momento determinado que el huésped está baja de defensas o ha tomado antibióticos o cualquier proceso ajeno, haga que esto vuelva a dar sintomatología. Perdone, doctora, perdone, sí. ¿puede bajarse un poquito más el micro, que se le oye a veces un poco vale. como lejos? Ahora sí. No, así no, así peor. O sea, no, bajar más hacia la boca. A ver, ¿ahora? ¿Así? Sí, pruebe a ver, sí. ¿Mejor así? Sí. Probamos, sí. Vale. O sube un pelín más, lo puede subir. Así. ¿Así? Yo creo que sí. A ver. Vale, empiezo. De todas formas, si queréis, si me dices cómo ponerlo, pues lo... Se ha escuchado más o menos bien, pero un poco bien. De... Sí. Ok, vale. Hoy en día ya sabemos que muchos estudios científicos han demostrado que esa reinfección, esas formas recidivantes, se debe a la microbiota intestinal, una microbiota alterada. Lo han relacionado mucho con el intestino. Y una alteración en la integridad de la mucosa intestinal está relacionado con la permeabilidad intestinal anormal, acompañado de un desequilibrio en la microbiota intestinal que hace un crecimiento de hongos y una disminución de las bacterias beneficiosas. Y de allí tiene que ser nuestro enfoque a la hora de planificar un tratamiento integrativo para tener resultados óptimos. ¿Qué factores son factores predisponentes? Sin duda alguna, alimentación. Ustedes tienen que considerar que desde la boca hasta el ano es un tubo y su contenido pertenece al exterior. Por tanto, la alimentación en su composición de microbiota y en Katy, cuanto a función. Perdona que te interrumpa. Katy, vale. Estamos teniendo problemas con la audición. Se oye con un poco audición, vale. Voy a cambiar, voy a ver si puedo hablar sin micrófono. A ver. Fantástico. Así. Fantástico. ¿Qué tal me oís? Mucho mejor. Mucho mejor. Sí. Listo, perfecto. Listo, fenomenal. Gracias. Claro, perfecto. Pues ya está, así hablamos mejor. Vale, pero habéis entendido, ¿no? Todo lo que he dicho. Sí, se oía no un poco... No hace falta volver a repetir ninguna parte ni nada. No creo, no. Vale, bueno, fenomenal. Bueno, factores predisponentes, sin duda alguna, alimentación,
de que hoy en día estamos recibiendo cantidad brutal de antinutrientes, azúcares, grasas saturadas, típico de una dieta occidental. Y factores ambientales, que son la toxicidad, radiación, polución, factores hereditarios, los factores genéticos que nos predisponen simplemente porque a lo mejor hemos heredado un tipo de enterococo que no tiene ciertas capacidades de hacer una inmunomodulación en nuestro tracto gastrointestinal. Y otros factores como sueño alterado, si ustedes indagan un poco, sobre todo desde el 2018 para acá, si indagan un poquito sobre los factores relacionados con una candidiasis crónica, están escribiendo artículos preciosos sobre cómo un sueño alterado actúa sobre nuestro microbioma intestinal y lo altera. Sin duda alguna, como siempre, sedentarismo, falta de ejercicio y el estrés, tanto estrés físico como estrés psíquico, las dos cosas. Muy bien. Los alimentos modernos, desde luego la alimentación moderna que tenemos, implican realmente mucha carga de alimentos que generan inflamación de bajo grado, pero inflamación en nuestro cuerpo. Estos antinutrientes, lo llamamos antinutrientes, son principalmente las gliadinas, las lectinas y las saponinas. Yo no voy a hablar largo y tendido de todo esto, voy a hablar principalmente de gliadina, que es digamos, el factor más importante que genera alteración a nivel de integridad de la barrera mucosa intestinal. Entonces, sabemos que la gliadina es la parte proteica de gluten de los cereales y que, digamos, cuando interacciona con el revestimiento de la célula, de la capa mucosa, genera una permeabilidad intestinal. ¿Por qué? Porque señaliza la producción de una proteína que se llama las sonulinas. Y estas sonulinas son responsables que actúan directamente sobre unas uniones estrechas. Nosotros seguramente nos acordamos que las células epiteliales a nivel intestinal están unidos entre ellos a través de estas uniones estrechas y que fundamentalmente tienen un efecto sobre movimiento de líquidos, de macromoléculas, leucocitos, relacionan entre el lumen intestinal y el intersticio. Entonces, ¿qué hace la gliadina? La gliadina al entrar señaliza la sonulina, sonulina interacciona con su receptor, el CXCR3, y hace que abra esas uniones estrechas. ¿Qué ocurre cuando se abren estas uniones estrechas? Por tanto, la gliadina, que es la proteína que no está digerido, sale a través, no sé, vosotros podéis ver el cursor mío o no, sale a través de estas uniones estrechas, este pasillo que la han abierto y entra en la zona intersticio de la mucosa intestinal. Entonces tenemos que pensar que en esta parte, justo por debajo de estas células epiteliales, nosotros tenemos un tejido linfoide que están repletas de células inmunes. Entre ellos tenemos linfocitos T, tenemos células plasmáticas, células dendríticas, macrófagos, leucocitos, que allí están en esta zona defendiendo e impidiendo que entre antígenos no debidos al organismo. Perfecto. ¿Qué ocurre cuando esta gliadina hizo abrir esa puerta? Entonces ya entramos en contacto, ya entró en contacto con sistema MALT, que es tejido linfático asociado a las mucosas. En este caso del intestino se llama GALT y es un sistema, digamos, es un sistema internet entre todas las mucosas del cuerpo. Si el GALT está alterado, esa información se va a trasladar también a la mucosa nasal, que es NALT, a la mucosa respiratoria, que es BALT, y la mucosa urogenital, que es WALT, incluso la piel, que es SALT. Por tanto, me voy a encontrar en una situación de síndrome de mucosas inflamadas. Vale, en esta gráfica se ve con más precisión, mire que entra gliadina, señaliza la producción de sonulina, sonulina interacciona con su receptor, el receptor abre
las uniones estrechas y de allí sale. Nada más entrar en tejido linfoide, se va a desencadenar unas reacciones de TH1 que puede ser solo local y no vaya más allá de lo que está, o que se convierta una reacción con una liberación de citoquinas inflamatorias y que haga una reacción sistémica de tipo TH2. Muy bien. Entonces, cuando se altera esta barrera intestinal, hace que los antígenos, alimentos, bacterias y virus entren en esta zona de tejido linfático y generar una inflamación intestinal. Lo mismo lo hacen los azúcares. Cuando hablo de azúcares, me refiero a cualquier tipo de azúcar, sobre todo, jarabe de maíz rico en fructosa, que en realidad es un superazúcar. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando azúcares entran en contacto con las células epiteliales, la célula epitelial para su reabsorción tiene que gastar mucha energía. Entonces, si mi alimentación está lleno de azúcares, ocurre un agotamiento de ATP que necesitan estas células para sobrevivir porque tienen que gastarlo para reabsorción de, digamos, de los azúcares. Y de esta manera la integridad de la mucosa intestinal se deshace. Esto fue el enfoque que tuvimos sobre permeabilidad intestinal. Ahora vamos a ver la otra parte que dijimos que también influye mucho en las recidivas de este tipo de enfermedades, el desequilibrio de la microbiota intestinal. Como sabemos que los seres humanos somos como arrecifes que hace como un hogar, una casa en donde conviven muchos ecosistemas, tanto entre ellos como con el anfitrión que somos nosotros. Entonces, estos microorganismos prácticamente albergan todas las cavidades de nuestro cuerpo y la composición, las características que tiene, que la composición varía normalmente de una persona a otra. Tal vez en un 90 y tantos % sea igual, pero hay un porcentaje que realmente es muy específico de cada persona. En tracto gastrointestinal, podemos contar con casi 70% de estos microorganismos. En su composición tenemos bacterias, virus, arqueas, procariotas, parásitos y hongos. Y aquí tenemos unos datos súper interesantes que nos hace pensar de verdad que estamos ante, en primer lugar, para mí todavía sigue siendo un mundo desconocido, pero también lo tenemos que tener muy en cuenta, no solo en temas de permeabilidad intestinal, inflamación intestinal, sino en muchísimas otras enfermedades que pueden pasar y que puede estar relacionado con ese desequilibrio. Fíjese que a nivel intestinal, el intestino aproximadamente tiene un peso entre 1,2 a 2 kilos aproximadamente de bacterias que tenemos. Microbiota intestinal pesa más o menos, calculan que es esto, que en la mayoría son, digamos, anaeróbicos. Se distingue más o menos entre 500 o 1000 especies. Luego, cada especie tiene sus subespecies. O sea, esto ya es algo que realmente sale del control. En la piel calculamos que tenemos 1 trillón. En la boca calculamos que hay 10 billones de colonias, digamos, que revisten toda la superficie de la mucosa. Colon, aproximadamente 100 trillones. Aquí en la gráfica pongo, que esto luego cuando queráis lo podéis indagar más, que es cómo se reparte y qué especie es característica de cada cavidad. Por ejemplo, en la nariz tenemos la especie residente con más frecuencia del estreptococo. En la zona de la boca también estreptococo. En la vagina, lactobacillus. En la piel tenemos estafilococos, tenemos cornobacterias y que el peso de cada uno también está puesto. Bien, entre las células somáticas y germinales del cuerpo, en todo el cuerpo nosotros, tiene 10 trillones. Y la microbiota, imagínense, tiene 100 trillones solo en el colon. Entonces, prácticamente nosotros de humanos solo tenemos 10%. Y el 90% prácticamente son microorganismos que nos rodean, que nos habitan. Y ahora, si esto lo llevamos a una escala de genes, imaginaros de estos 100 trillones, tenemos la proporción que hay de genes que hay dentro de nosotros nos habita, y lo que es el genoma humano es algo que realmente es incomparable. Por esto hay que tener mucho cuidado. Yo muchas veces digo, el día que estas bacterias levanten un poco la voz,
nos van a dar vuelta y media y realmente va a ser imposible de poder manejar todo este equilibrio. Y aquí, claro, en una revista de Nature saqué esto que es interesante, dice que según lo que estiman, que hay 1 kilo de bacterias en el intestino humano y que contribuyen mucho en los procesos biológicos. Y esto hace pensar que realmente dónde empieza el cuerpo, dónde acaba el cuerpo y dónde empiezan realmente las bacterias. Quiere decir que hay una interacción tan importante entre esto que hace confundir sobre esto. Vamos a hablar un poco sobre las funciones de la microbiota intestinal. La microbiota intestinal, pues, principalmente aporta nutrientes a la mucosa intestinal, incluidas células epiteliales. Apoya la digestión por asimilación de sustancias digeribles, estabiliza el transporte de sustancias entre la luz intestinal y el interior del organismo, entrena nuestro sistema inmune por el tejido linfoide que hay alrededor de los intestinos, suministra al organismo, hay bacterias productores de vitamina B12, vitamina B9, B5, B8, incluso vitamina K, y junto con riñón y hígado es un órgano de detoxificación. ¿Cómo vamos a estudiar esa microbiota intestinal? He intentado poner, además es la forma que yo trabajo en la clínica, o sea, no es que he intentado poner algo fácil, sino es una manera muy fácil de poder, digamos, ver diferentes estratos y hacer una valoración muy clínico de la situación del paciente. El estudio que yo hago es un estudio avanzado intestinal. En este estudio puedo valorar lo que es la microbiota inmunomoduladora. Principalmente son 2 bacterias, Enterococos y Escherichia coli, que junto con el sistema linfático que está alrededor del intestino hacen un entrenamiento total del sistema inmunológico. Luego tenemos la mucosa, digamos, microbiota protectora, como su nombre indica, protege a la mucosa, la integridad de la mucosa, y principalmente están formados por los lactobacilos, bifidobacterias y bacteroides. Luego tenemos la microbiota proteolítica. Esa microbiota es un poco complicada, pero bueno, en general ayuda mucho al sistema inmune, a las bacterias que están en microbiota inmunomoduladora, y les apoya en su desarrollo. Hay que tener cuidado que muchas veces las dietas muy saturadas de grasas y proteínas hacen crecer esa capa y intervienen un poco en la toxicidad del hígado. Principalmente están compuestos por Escherichia coli piovare, que es un subtipo de Escherichia coli que está en la capa inmunomoduladora, Proteus, Klebsiella, Clostridium, Pseudomonas, Enterobacter y Citrobacter. Y por último tenemos la microbiota muconutritiva. Principalmente está formado por 2 tipos de bacterias, Akkermansia y Faecalibacterium, y su función principal es nutrir al epitelio intestinal. ¿Cómo lo hace? Akkermansia cataboliza la mucina, induce la producción de mucina y las cataliza, y genera ácido acético, ácido propiónico y oligosacáridos para nutrir lo que son a las células epiteliales. Y Faecalibacterium genera ácido graso, ácido butírico, que es de cadena corta. ¿Y qué hace este ácido butírico? Es la fuente de energía para epitelio intestinal. Perfecto. Aparte vamos a ver cómo se hace el diagnóstico a través de la analítica y las pruebas que pedimos al paciente. En la analítica, normalmente las analíticas que pedimos son analíticas muy completas, pero tenemos que tener cierta atención hacia ver la cinética de hierro. Muy importante la cinética de hierro porque muchas veces unas anemias que aparecen que no encuentran realmente por qué la persona es anémica, pues ahí nosotros tenemos un gran dato para poder indagar que si hay un sobrecrecimiento a nivel de flora intestinal o no. ¿Por qué? Porque muchas veces que hay un fenómeno de sobrecrecimiento, que sea por cándida o que sea por bacterias patógenas facultativas, este suministro de hierro baja en el cuerpo sin ninguna causa aparente.
simplemente porque el cuerpo no quiere dar hierro a las células, a estas bacterias que han generado el sobrecrecimiento para que sigan creciendo. Luego tenemos volumen corpuscular media. Volumen corpuscular media también nos va a dar mucha información si hay una anemia megaloblástica, por ejemplo, por falta de vitamina B12. También medimos los niveles de vitamina B6, ácido fólico, vitamina D, analítica hormonal. Muchas veces un proceso de hipoestrogenismo está generando candidiasis a nivel intestinal, por tanto candidiasis también a nivel vaginal. Déficit de testosterona, estudio de hormonas tiroideas, un hipotiroidismo. Y por supuesto, el estudio de las hormonas adrenales. Luego, pues la citología vaginal habitual, cultivo de moco vaginal, estudio intestinal, con lo que estábamos diciendo, es una valoración en las microbiotas inmunomoduladora, protectora, proteolítica, muconutritiva, y ver si hay restos no digeridos, valoración del páncreas, la inmunoglobulina A secretora, que tiene un papel muy importante en la inmunidad y la integridad de la mucosa intestinal, y por supuesto la valoración de sonulinas. Y luego también otro factor súper importante son las intolerancias alimentarias. Mucha gente viene con problemas de colon irritable, con un cuadro de candidiasis recidivas y en el que realmente el problema está en intolerancias alimentarias que tiene. Hoy en día yo le puedo decir en mi práctica, cuando alguien me dice que tiene un colon irritable, le puedo decir que si ustedes le hacen test de intolerancia a la lactosa y la fructosa y sorbitol, le va a salir positivo los dos. Casi 90% de los colon irritables está debido a esta intolerancia alimentaria. Bueno, aquí he puesto también un checkbox de anamnesis, le va a facilitar mucho el proceso. Como observáis, algunos de estos en el checkbox hay un asterisco al lado de algunos síntomas que puede tener el paciente, que son síntomas cardenales en el que podemos hacer diagnóstico prácticamente sin hacer ningún estudio intestinal. Bueno, en este checkbox pues preguntamos al paciente si de forma frecuente ha tomado antibióticos, ha tomado antiinflamatorios no esteroideos, si toma anticonceptivos. Hay un montón de papers escritos en PubMed relacionando el uso de anticonceptivos orales con el candidiasis crónica, si el paciente usa inmunosupresores, si utiliza inhibidores de bomba de proteínas, porque el omeprazol, yo estoy aterrada de tantos omeprazol que la gente está tomando. Tiene que pensar que todos estos, al inhibir la bomba de proteínas, lo que hace que el jugo gástrico no tenga suficiente acidez y no hagamos unas buenas digestiones. Y todo esto afecta a nuestra flora intestinal. Luego, por supuesto, el uso de antiácidos. Luego preguntamos si ha recibido quimioterapia o radioterapia para una valoración de su sistema inmune. También hay muchos pacientes con quimio y con radio que presentan también este cuadro. Y la pregunta clave aquí es si tiene ansias de tomar dulces o azúcares. Y muchas veces pacientes dicen, no, a mí me gusta de todo. Pero usted le preguntan, si yo te pongo un bocadillo, por ejemplo, de chorizo y te pongo una palmera de chocolate, ¿cuál escogerías? El paciente dice, por supuesto, palmera de chocolate. Por allí ya ustedes saben que en alimentación de esta persona tiene muchas ansias de comer dulce. Por tanto, la flora, con lo que hemos explicado anteriormente, está alterada. Luego, si consume alimentos ricos en grasas saturadas, en azúcares, harinas refinadas. Otro dato importante es si tiene flatulencias, porque cuando las cándidas fermentan estas cantidades de azúcares que entran en el intestino, generan muchos gases. O si después de cada ingesta se tiene sensación de plenitud. Muchas veces viene el paciente y dice, es que ya no sé qué comer, cualquier cosa que como me hincho. Esto también es un signo prácticamente patognómico de una alteración de la flora intestinal. Si sufre de infecciones urinarias con frecuencia, esto también es muy importante, sobre todo la Escherichia coli. Si tiene diarrea o estreñimiento habitualmente, si sufre prurito anal o incluso en las zonas íntimas.
Si sufre o ha sufrido sinusitis crónicas, faringitis, resfriados de repetición, bronquitis, todo esto me está, todos los procesos, ¿ves? En el GALT, en NALT, en WALT, en procesos de dermatitis, por ejemplo, también son muy importantes. Si tiene alergias múltiples a diferentes sustancias, si está deprimido o si está muy irritado, siempre está irritable, o si tiene una fatiga crónica, te dice directamente, es que yo me levanto ya cansado. ¿Qué me está diciendo? Prácticamente me está diciendo que se siente muy cansado, fatigado. Y que muchas veces hay un fenómeno que los americanos lo llaman como niebla cerebral, que es falta de concentración, está como foggy brain se llama. Pues estos todos son indicativos de que puede haber una alteración a nivel de nuestra flora intestinal. También si sufre de colon irritable, enfermedades inflamatorias intestinales, si tiene colitis ulcerosa, si tiene enfermedad de Crohn, si tiene celiaquía, si tiene tránsito intestinal lento o digestiones lentas, todos estos son indicaciones de una alteración en el microbioma intestinal. Si ha sufrido infecciones virales crónicas, tipo por ejemplo no me acuerdo ahora, esto que tiene dos tipos, ahora me acordaré. Si ha sufrido infecciones por parásitos, si sufre dermatitis con frecuencia, si tiene problemas de peso o si tiene problemas de diabetes mellitus no insulinodependiente, un diabetes tipo 2, si ha sufrido dolores musculares, sufre incluso dolores musculares o articulares, todos estos son indicativos de que nos está hablando de que hay una flora intestinal no adecuada. ¿Cómo hacemos el enfoque integrativo con un tratamiento que veamos no solo el tema local, no solo vamos al local donde está ocurriendo este problema, sino vamos a ver un poquito más allá y cómo hacemos este tratamiento integrativo? Sin duda alguna, paciente que viene, ustedes ya le han tratado con medicación y ya le han tratado probablemente con láser. Entonces, viene porque tiene recidivas. Yo siempre propongo potenciar la nutrición, aunque en medicina integrativa disponemos de muchas plantas, muchas herramientas para poder combatir la candidiasis crónica. Pero para mí lo más importante es la alimentación de la persona. Por tanto, lo promuevo mucho. Y yo sé que es muy difícil que el paciente entre realmente en cumplir el 100% de todas las indicaciones que le estamos dando. Pero bueno, aunque cumpla 70%, ella misma ve los resultados y ella misma seguirá con su plan alimentación. Cambios que tenemos que hacer en la alimentación, sin duda alguna. Hay que eliminar los azúcares, carbohidratos refinados, las harinas, todo lo que contenga gluten, en principio se retira. El alcohol, ¿por qué? Porque estos alimentos, contribuyen mucho al crecimiento de cándida y puede también crecimiento de otros microorganismos. Podemos reemplazar estos alimentos, por ejemplo, por vegetales orgánicos de baja densidad. ¿Qué quiere decir? Que la carga glicémica no sea tan alta. Como zanahorias, en este caso zanahoria cruda, batatas puede ser también cocinada, pero la zanahoria tiene que ser cruda porque zanahoria cuando se cocina se convierte en un azúcar con un índice glicémico bastante, carga en un índice glicémico bastante alto. Espinacas, col rizada, espárragos o cualquier otro vegetal de baja densidad. En cuanto a los granos, por ejemplo, granos de quinoa, cebada, sorgo, amaranto, que tienen un almidón muy parecido al maíz, yo lo permito solo una vez al día, nada más que si quiere tomar un poco de quinoa, un poco de incluso arroz o amaranto, puede tomar solo una ración. Y que en primer mes es muy conveniente que ni siquiera tome frutas. Si el paciente dice, no, es que yo sin frutas no vivo, le podemos permitir solo una pieza. Y esto lo tiene que hacer prácticamente durante de 3 a 6 meses. Tengan en cuenta
que regular un intestino nos va a llevar de 3 meses y hasta 2 años, dependiendo de la gravedad que tengamos en la flora que estamos tratando. Así que tengan paciencia y hay que concienciar al paciente que esto no es un camino tan rápido, no es que yo un mes no tomo, hombre, un mes no toma nada de azúcares, sin duda alguna tiene una mejoría de 50-60%, pero allí no se acaba la cosa, hay que seguir educando, promocionando el tema nutricional. Y aquí os pongo unos alimentos con propiedades probióticas. Por ejemplo, kefir, que sabéis que es una combinación de leche con granos de kefir fermentado, posee 34 cepas de probióticos. O sea, prácticamente tomando esto, tomando kefir con mucha frecuencia, prácticamente tal vez yo no necesite ni siquiera hacer una reposición. Pero bueno, ya esto tenemos que ver cómo está realmente la flora para poder tomar esa decisión. Luego chucrut, por ejemplo, los alemanes, esto lo comen con casi prácticamente con todas sus comidas, sobre todo con carnes. Entonces es un repollo fermentado que estimula el crecimiento de las bacterias buenas, comensales, las bacterias residentes del flora intestinal que son beneficiosas. Y aparte de esto, tiene un alto contenido en vitamina C y enzimas digestivas. Luego, pues ahora está muy de moda en Europa, son kombucha, cosa que, por ejemplo, en Colombia se llama chicha. Chicha, en Colombia la gente prepara esto y lo toman con frecuencia. Y en realidad, pues aquí se realiza con un compuesto efervescente de té negro fermentado. Está muy de moda, ahora lo combinan con vegetales y está el kombucha por ejemplo, de acelgas, kombucha de espinacas, y hay de todo. Tenemos luego kefir de coco, que es muy beneficioso, además, como sabéis que coco es un gran antifúngico por su contenido en aceite de coco. Tenemos un contenido en ácido caprílico, por ejemplo, ácido láurico, digamos, su actividad en cuanto a hongos está muy bien estudiado y además sirve para las personas que son intolerantes a lactosa, por ejemplo. Aunque luego kefir prácticamente de lactosa tendrá muy poco, no le queda prácticamente nada por la fermentación de las bacterias que tiene. Luego, pues yogur por excelencia, tenemos luego vinagre de manzana, encurtidos de pepinillos, que además hacen que no engordemos. Tenemos luego aceitunas curadas en salmuera, queso crudo de leche de cabra o oveja. Pongo crudo porque si está pasteurizado, pues prácticamente de bacterias no le queda nada. Por eso pongo crudo. Entonces, claro, lo tenéis que preparar vosotros o que si lo cogéis en algún sitio, pues lo pedís en algún sitio que estéis seguro que cumple con toda la normativa higiénica. Luego tenemos miso, que en realidad es un fermentado de soja, cebada, arroz integral y koji. Koji es un tipo de algas. Y por último tenemos kimchi, que es primo hermano de chucrut. Bien, ahora bien, imagínate que vamos a hacer una pauta de probióticos, que vemos que realmente la capa protectora, los lactobacillus, los lactobacillus protectores de peróxido de hidrógeno, todo está realmente deficitario. Tenemos un sistema, digamos, la microbiota inmunomoduladora está también, no va más allá, pues entonces decidimos de pautar probióticos. Estos probióticos no pueden ser nunca menos de 11 billones de unidades formadores de colonias y tienen que contener como mínimo 5 cepas. Y se reparten en 3 comidas. O sea, quiere decir que en cada comida tenemos que tomar 11 billones de estas unidades formadores de colonias. ¿Hasta cuándo? Hasta que tengamos la sintomatología bajo control. O sea, cuando disminuye y ya está controlado, en este momento bajamos la dosis y solo se toma una única dosis por la noche. Yo prefiero por la noche. Hay gente que lo manda también del día. Del día no estoy partidaria porque hay veces que a uno le entra ganas de ir al baño y hacer una evacuación. Entonces, todo lo podemos echar a perder. En cambio, si te lo das por la noche, pues se le queda toda la noche en el tracto gastrointestinal y allí empiezan a prosperar. Junto con probióticos, es muy importante un suplemento enzimático en cada comida. Y que este suplemento enzimático tiene que contener proteasas, peptidasas, amilasas y lipasas. Entonces tenemos
¿Dónde podemos encontrar estos productos? Estos productos se pueden encontrar en piña, mango, miel cruda, polen de abeja, aguacate y aceite de coco. Si no queremos, pues si el paciente no es tan disciplinado para tomar ese tipo de alimentos, pues lo mejor sería dárselo ya, casi todos los laboratorios ya tienen estos suplementos enzimáticos precisamente a base de todos estos alimentos que he puesto en la pantalla. Suplementación adicional. Yo pongo lo que en mi práctica. Esto es variable según ya la experiencia de cada uno. Yo mando siempre un producto que se llama metilsulfonilmetano, MSM. ¿Por qué? Porque es un gran antiinflamatorio a nivel intestinal. ¿Qué cantidad lo mando? 1.600 miligramos en desayuno y comida. Por supuesto, manganeso. 20 miligramos en desayuno y comida. Vitamina C. Mi vitamina C, amada vitamina C, ya sabes que en mi práctica nunca falta esto, yo soy enamorada de vitamina C y lo mando hasta 3 gramos al día, una vez cada 8 horas. Cardo mariano lo utilizo para descargar un poco la toxicidad a nivel hepático y reducir un poco el estrés oxidativo, lo mando en 200 miligramos 2 veces al día. Me gustaría que esté combinado con grupo P. Hoy en día hay preparados para esto, o incluso lo podéis mandar en forma liposomada, mandar a formular, que es mucho más efectivo que tomarlo en extracto. Por supuesto, con la analítica que habíamos hecho, pues reponer las carencias nutricionales individuales de cada paciente. Como suplementación adicional, también tenemos que tener en cuenta ácido caprílico. Me gusta lo de aceite de coco porque contiene también calcio, magnesio y zinc. Es un gran antifúngico y además ayuda mucho a reparar, ayuda mucho al microbiota inmunomoduladora. Luego tenemos echinacea, que aumenta la capacidad de fagocitosis frente a los, patógenos facultativos. Extracto de pau de arco, un gran inmunoprotector y también tiene mucha capacidad tanto bactericida, viricida y fungicida. Extracto de orégano, que tenga un 30% del aceite esencial carvacrol. Súmalo, es una raíz que más bien sirve de un soporte, no tiene propiedades, ni bacterias ni fungicidas, simplemente sirve como un soporte nutricional para dar mejor aporte de oxigenación a la célula epitelial a nivel intestinal. Y por último, de nuevo, pues carencias individuales que puede tener cada paciente. Recordar siempre que todas las enfermedades tienen su origen intestino, como lo dijo Hipócrates, y yo aquí ya acabo mi charla y estoy preparada para que me bombardees de las preguntas.